El Señor los bendiga, amados hermanos. Por este medio les saludo. Hoy es Día del Señor, es domingo, damos gracias a Dios y podemos decir Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por la familia, ¿verdad? Y sin duda problemas hay, ¿verdad? Siempre va a haber, pero ahora podemos estar, dicen, el mundo tendrá esa aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, damos gracias a Dios porque no nos ha dejado huérfanos el Señor. Nos dejó al Espíritu Santo y también nos dejó su santa palabra. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Les saludamos en el amor del Señor, la pastora y su servidor, ¿verdad? Y pues siempre orando por ustedes. Amén. Hay un texto ahí en San Marcos capítulo 14, versículo 3, que me gustaría estar, ¿verdad?, recordando esta historia que nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿verdad? Porque es lo que hacemos, recordar lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y siempre al recordar nos trae una enseñanza, amén, nos trae un aprendizaje. Y el recordar pues es fortalecer nuestra fe en Dios, amén. Mientras acompáñenme a leerlo, es San Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Les invito a hacer una oración, amén, antes de iniciar con esta historia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento elevamos una oración, una súplica, suplicándote que te manifiestes de una manera especial. Nosotros somos creyentes en ti, creyentes en tu palabra, creyentes, Señor, en lo que está escrito, que nuestro Señor Jesucristo, dejando su trono de gloria, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que su sangre nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Pero también vino a establecer su iglesia, y una vez que resucitó, la envió que fueran, les dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y hasta la fecha seguimos creyendo en ti. Gracias porque ha pasado de generación en generación tu venida y tu iglesia ha pasado pruebas y luchas y aquí sigue firme. Bendice a mis hermanos que siguen firmes en la fe. Bendice sus cuerpos, bendice, Señor, su salud, bendice, Señor, sus familias, bendice, Señor, los proyectos que ellos tienen, porque ellos te honran. Bendice sus finanzas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a Cristo y hay algo interesante que yo veo en esta historia. Esta es la historia de la mujer del frasco de alabastro, ¿verdad? Y en esta porción yo le he titulado a esta predicación: que nadie te critique por honrar al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quise ponerle este título a este mensaje? Porque siempre lo que hagamos para Dios va a ser criticado. Como en este caso, esta mujer, pues nos dice la palabra del Señor que le nació honrar al Señor. Y una manera de honrarlo, hay muchas maneras. En la manera de que ella lo honró, dice que le llevó un frasco de perfume de nardo puro.
y lo derramó sobre su cabeza. El versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Fíjense que esto me llama mucho la atención porque hay muchas formas de honrar al Señor. Con un gracias, con un creo en ti, con un gloria a Dios, con un aleluya, ¿verdad? Pero también hay niveles de adoración y niveles de agradecimiento. Esta mujer, nadie le dijo, simplemente ella sintió en su corazón hacerlo. Ella tenía ese frasco, ella quería honrar al Señor de esa manera, supo que estaba ahí en casa de este leproso, ¿verdad? Simón el leproso, y fue hacia la búsqueda de Jesús. Y aquí hay algo interesante porque es una mujer que le quiso dar lo mejor a Jesús. Y cuando uno lee los evangelios, ¿verdad? Sabe uno que no todos le quisieron dar lo mejor a Jesús. Y esto es como una siembra. El que siembra mucho, cosecha mucho. Y no es más allá como, no es un trato, sino es que Dios ve el corazón. Entonces en esta mujer había mucha gratitud. Sin duda alguna, dicen los otros evangelios que había sido liberada de demonios. Y esto le había causado a ella un gran gozo, un gran agradecimiento. Y entonces una manera de honrar a Dios es honrándolo con ese perfume, que su cuerpo se llenara de ese perfume, pero no era un perfume barato, no era un perfume corriente, era lo mejor. Y aquí es donde muchas veces tenemos que ponernos a pensar, porque pues cada quien da lo que tiene. Y si tú tienes algo y lo das de corazón, es lo que cuenta. Pero ese no es el punto el cual yo quiero tratar, que Jesús lo menciona en sí, que le agradó, que le honrara con lo mejor que tenía. El punto donde yo quiero ir es al el versículo 4, donde dice: y hubo algunos que se enojaron. Imaginemos la escena. Jesús está en casa de este leproso, a lo mejor comiendo, descansando, platicando, enseñando, no sé. Pero llega esta mujer y lo honra de esta manera. Todos conocían ese olor, sabían que era un perfume caro, vieron el frasco, vieron cuando lo quebró y vieron cuando lo empezó a derramar sobre la cabeza de Jesús, y ese perfume fue recorriendo todo su cuerpo y la casa se llenó de perfume. Algo impactante, algo hermoso, una escena de adoración pura. Y en esos tiempos pues él estaba dando, como mostrándole realeza a Jesús, mostrándole que era lo mejor. Y entonces esta mujer expresó su adoración, su devoción, si así lo quiere llamar, a Jesús. Y lo que esperamos todos, eso espero que usted también lo espere, que en la historia hubiera sido tan hermoso que todos hubieran aplaudido a esta mujer, todos hubieran anhelado ser como esta mujer. Ese nivel de adoración, ese nivel de gratitud, ese nivel de cómo honró a Jesús, que todos hubieran dicho: me siento avergonzado porque yo no le he dado esa adoración a Jesús. Pero tristemente no fue así. La historia nos dice en el versículo 4 que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Es decir, al ver la escena no lo vieron con buenos ojos, sino empezaron a pensar mal en contra de esta mujer, mal en contra del acto de adoración que hizo. ¿Y sabía que ese tipo de personas en la fecha aún existen? Y eso es por lo que hoy quiero predicar acerca de esto. Dios puso en mi corazón que siempre va a haber gente que nos critique, gente que no le guste la manera en que servimos a Dios. Unos te dirán: solo hablas de Dios, solo te la llevas leyendo la Biblia, solamente te la llevas pensando en Dios. Oye, estás dando mucho para Dios, pero que eso no te limite. Ahora yo digo, todos tenemos
lo que se llama un derecho y tenemos un libre albedrío. ¿Ok? Si yo no me meto con ellos, si ellos quieren ser mezquinos para con Dios, si ellos no quieren dar lo mejor a Dios, está bien, no se los voy a prohibir, no los voy a criticar, no los voy a juzgar, porque el que juzga es Dios. Pero lo que sí puedo hacer es impedirles, y en mi mente misma y en mi corazón decir, no voy a permitir que estas personas que no honran a Dios de la mejor manera, bajen mi nivel de adoración, bajen mi nivel de gratitud, y que me afecte sus críticas, porque ellos no se atreven a quebrar el frasco, pero habemos gente que sí nos atrevemos. Y entonces no podemos permitir que aunque se nos critique, darle lo mejor a Jesús, porque está en nuestro corazón, porque hay gratitud, porque hay agradecimiento. Esta mujer sin duda alguna llegó y a lo mejor se imaginó, todos les va a agradar porque estoy adorando a Jesús, pero no fue así. Muchos te van a tal vez a criticar, te van a decir, deja el cristianismo, deja esa iglesia, pero tú debes de decidir y saber por qué estás aquí, porque estamos adorando a Jesús, porque estamos dando lo mejor a Él. Críticas van a haber, murmuración va a haber, pero que esto no te impida darle lo mejor a Jesús. Dice la palabra del Señor que muchos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 400 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban. Qué triste que estas personas no se dieron cuenta de la magnitud de la adoración que estaba dando esta mujer. Y en vez de imitarla, decir, oye, yo hoy tengo un frasquito, o voy a empezar a ahorrar para también yo poder hacer ese acto de adoración a nuestro Dios, empezaron a enojarse, empezaron a criticar, empezaron a murmurar. Y hermanos, esto es triste, porque gracias a Dios ahí estaba Jesús. Pero fíjense, si no hubiera estado, a lo mejor la mujer hubiera oído las voces contrarias. Ahorita en la actualidad no tenemos a Jesús, no está aquí físicamente, está espiritualmente con nosotros y nos ha dejado su palabra. Y su palabra es verdad, y su palabra nos muestra qué le agrada y qué le desagrada. Y hay dos opiniones, la opinión del mundo y la opinión de Dios. La opinión del mundo hacia lo que haces por Jesús es fanatismo, es que te has envuelto y que estás perdiendo tu tiempo. Es una tontería, pero ante la perspectiva divina es una adoración que le agrada. Y es algo que se siente contento cuando nosotros le damos lo mejor. Y entonces, ¿por qué nos damos cuenta de esto? ¿Y por qué me atrevo a decir que a Jesús le agrada lo mejor? No porque Él sea vanidoso, no porque Él necesite algo de nosotros, sino porque está demostrando qué hay en nuestro corazón. Recuerden que hubo un tiempo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, cuando Dios le habló al profeta Isaías y le dijo, dile a este pueblo que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel mucho tiempo con sus labios decían te amo, pero con sus hechos no lo demostraban. No le rendían culto a Dios, no le llevaban ofrenda. Acuérdense que en aquel tiempo habían requisitos, menos diezmar. Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no hacen lo que yo les digo. En el Antiguo Testamento un día alguien les decía, Señor, Señor, y Jesucristo les dijo, ¿por qué me dicen Señor? Señor, si no hacen lo que yo les digo. Entonces es interesante esto, que esta mujer sí estaba haciendo bien, pero siempre hay criticones. Siempre va a haber gente que esté murmurando. Siempre va a haber gente fijada. En vez de decir,
verlo por el lado de yo quiero ser como Él, yo quiero también darle lo mejor a Dios, están criticando y murmurando y enojándose todavía y todavía queriendo impedir esa adoración. Por eso tú no se lo permitas. Tú has oídos sordos. Tú di, yo le voy a dar lo mejor a Dios porque Él lo merece, porque Él me amó primero. Y esta mujer así hizo lo que tenía que hacer. Se vino la murmuración, se vino el enojo, se vino la crítica, es más, hasta sacaron las cuentas. Tanto dinero recibe Jesucristo, porque hay gente así. Tanto dinero se está dando a la iglesia. Y Jesús dijo, mejor se lo hubieran dado a los pobres. Y Jesús les dijo, déjala. ¿Por qué la molestáis? En el versículo 6, buena obra ha hecho. A Jesús le gusta que le demos lo mejor. Y luego en el 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Es decir, tampoco Jesús estaba en contra de ayudar. Decía, ok, pero no critiques. En otras palabras, estaba diciendo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios está pidiendo esto, se lo doy. Y con lo que me sobra, con el 90, bendigo al pobre. ¿Por qué? Porque es una bendición ayudar también. Y entonces, Jesús los pone en su lugar. Dice, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús ya iba a la cruz, Jesús estaba ya en su ministerio, ya había ayunado 40 días y 40 noches y estaba levantando a sus discípulos. Y dice Mateo que los discípulos todavía estaban inmaduros. Lo estoy parafraseando en el aspecto de que también se enojaron y también criticaron y también murmuraron. Entre más bajo sea tu nivel espiritual, más vas a murmurar, más vas a criticar y más vas a estar en contra de glorificar a Dios, de que se le dé más a Dios, que se le honre más a Dios. Y entre más agradecido, más comprometido, más espiritual, se te va a hacer poco lo que das y vas a querer dar más. Y cuando ves que alguien está dando más, no por una competencia, sino como un deseo de agradar más a Dios, de ayudar más a la obra de Dios. Eso es como se muestran las cosas. Y entonces, el versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y el versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio. Fíjense, este evangelio hasta hoy se está predicando. Si no te sabías esta historia, hoy te la estoy compartiendo. Si antes la sabías, hoy te la estoy recordando. ¿Verdad? Y Dios nos está recordando lo que le agrada y lo que le desagrada. A estos que pensaban dentro de sí, que se enojaban, que murmuraban, los puso un alto. Porque ahorita se está viendo, hermanos, un cristianismo. Hace unos días vi ahí en las redes sociales un eslogan que decía, cristianos modernos, y a diferencia, lo que dicen los cristianos modernos y lo que dice la Biblia. El cristiano moderno dice, Dios es amor y Dios es bueno. Y sí, en parte es eso, pero también es fuego consumidor. También, cuando estuvo en esta tierra, puso a cada quien en su lugar. Y cuando llegue el tiempo, también separará al trigo y a la cizaña. También separará a las ovejas y a las cabras. Entonces, ese es el evangelio que creemos y que predicamos. Un evangelio completo. El evangelio de verdad. El evangelio de justicia. El evangelio de amor. El evangelio de la siembra, de que estamos sembrando y haciendo lo justo. Dios nos bendice. Si nosotros no hacemos lo recto, Dios no nos bendice. Si no damos lugar al diablo y hace estragos. Aquí estos murmuraban y criticaban, pero Dios alabó. Y esto es a lo que quiero referirme. No te confundas, no oigas voces extrañas, no te muevas por emociones, por sentimientos, porque es muy fácil caer en esa trampa del que murmura y que critica. Pero tú créele a Dios.
Recuerda cuando estabas en la circunstancia donde te halló, donde te sanó, donde tú le dijiste, Señor, aquí está mi vida. Y Él te abrazó, y Él te bendijo, y hasta la fecha te ha bendecido. Y gracias a eso estás donde tú estás. Él merece lo mejor. Él no merece las obras. Él no merece las migajas de tu tiempo, de tu devoción, de tus recursos, de tu entrega, de tu servicio, de tu devoción, de tu gratitud. Él merece lo mejor. Él merece todo. Eso se llama estar ferviente en el Espíritu. Como lo dice en una de las iglesias, el primer amor. Entonces, dice Jesucristo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios tiene memoria. Tanto que dejó escrito tantos pasajes desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, personajazos que hicieron lo recto ante sus ojos y que le dieron lo mejor, sacrificaron hasta sus propias vidas. Pero también hubo gente baja, gente que no quiso pagar el precio, tanto que hasta decían crucifícanle. Cuando le presentaron el líder que lo iba a crucificar, Poncio Pilatos dijo, pues no veo un castigo más que golpes, nada más la golpiza que le dieron a Jesús. Eso fue todo, libérenlo. Y dijeron no. Bueno, hoy se tiene que soltar a alguien, y hay dos. ¿Quieren a Jesucristo, el Mesías, el Rey de los judíos? ¿O quieren a Barrabás? Y usted no sé si sabe, pero Barrabás era un delincuente. Era de lo peorcito. Y en ese tiempo, la mayoría gritó, queremos a Barrabás. Y es triste. Va a haber gente que te va a criticar y me va a criticar y nos va a criticar por darle lo mejor a Dios, por darle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestra obediencia, nuestras propias vidas. Allá ellos. Pero que esto no te prive a ti de darle lo mejor y de que ocupe Él el primer lugar en tu vida. Y también, créeme, que se está escribiendo todo esto. Todo lo que tú haces para Dios se está escribiendo. Y dice, se contará. También se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Yo quiero preguntarte, ¿con qué opinión te quieres quedar? ¿Con el que se enoja? ¿Con el que murmura? ¿Con el que critica? ¿O con la de Dios? Yo prefiero quedarme con la de Dios. Si tú te quieres quedar con la opinión humana, mundana, pagana, diabólica, quédate con esa. Pero no esperes la aprobación divina. Pero si te quedas con la aprobación divina, te felicito. Y por tus frutos te conoceré. Vas a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Serás buena tierra. Y vas a gozarte en el Señor. Y vas a ir de más en más. Entonces, quiero concluir con esto antes de entonar este canto. Dale lo mejor al Señor. Aunque te critiquen, aunque se enojen, aunque murmuren, porque Él lo merece, como esta mujer que le dio lo mejor. Dale lo mejor de tu tiempo, dale lo mejor de tu devoción, de tu alabanza, de tu gratitud, de tu entrega, de tu servicio y de tus recursos. ¿Por qué? Porque todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Si tienes esa libertad y lo puedes hacer, hazlo. Que nadie te prive de hacerlo. Te lo digo porque los que lo experimentamos es algo maravilloso. Darle lo mejor a Dios siempre trae gozo en el corazón. Voy a entonar un canto para su gloria y su honra que se titula Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Porque cuando nuestro pensamiento es Él, entendemos que gracias a Él tenemos todo. Y
surge en nosotros una gratitud y apartamos todo pensamiento que no viene de Dios y nos centramos en Él, en su amor. Y recuerda cómo te encontrabas antes de conocerle y dónde ahora te tiene. Si tú todavía no le conoces, si tú todavía no te has puesto a cuentas con Dios, no le has pedido perdón, hoy lo puedes hacer y puedes entrar a ser parte de este pueblo, de esta gente que lo hemos dado todo por Jesús y que Dios se complace en lo que estamos haciendo. Reta al mundo, reta a quien tengas que retar por darle lo mejor al Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Otra vez dilo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y recuerda lo que dijo Jesucristo: el que ama a padre, a madre, a hijos, a hija, a esposa, a esposo más que a mí no es digno